Hay una efeméride que siempre ha sido una fecha especial para mí, el 23 de abril. En este lado del mapa se celebra, además de muchas otras cosas, el Día del Libro, San Jorge. Y para recordarlo o hacerlo un poquito más especial, he preparado un vídeo con unos cuantos marcapáginas. ¿Os apetece ver cómo? Acompañadme, comenzamos. Para el proyecto de hoy voy a utilizar diferentes moldes de silicona para resina. Los podemos encontrar en formato individual, normal o con alguna silueta un poco más curiosa, como esta que tiene unas huellas de mascota, y algún otro más apañado con 5 modelos y diseños diferentes. Y por supuesto echaremos mano de los estupendos materiales que nos envían desde Resin Pro, pigmentos y resinas. Y pasamos ya a realizar el primero de los motivos que veremos en el vídeo de hoy. Para ello voy a utilizar pigmentos con base de mica Sahara de Resin Pro. Con un pequeño pincel voy a ir pintando y manchando toda la zona del marcapáginas. El molde que he escogido tiene unas marcas o dibujo que formará una especie de escamas. Iré depositando pequeñas cantidades de pigmento en diferentes zonas y extendiéndolas, consiguiendo que en algunas zonas los colores se vayan entremezclando y hacer diferentes gamas. Azules, verdes, dorados, cobrizos e incluso blanco. El tipo de resina que utilizaré para todos los marcapáginas de este tutorial es la Art Pro. Como siempre, cada vez que trabajamos con resina debemos hacerlo en un ambiente ventilado. Pesar y mezclar las cantidades y componentes en su peso o volumen exacto según nos recomienda el fabricante. En este caso, 100% producto A, 66% producto B. Mezclar con movimientos envolventes durante al menos 3 minutos para no generar demasiadas burbujas, dejarlo reposar un tiempo antes de realizar las mezclas independientes y usar guantes, que a mí es un paso que a veces me cuesta. Trabajar con resina se trata de jugar y experimentar a partes iguales. Separo pequeñas cantidades y voy mezclando diferentes colores. En este caso voy a hacer un color oscuro para que los tonos con los que hemos pintado el molde destaquen. Utilizo un pigmento negro o opaco color fan, unas gotitas y mezclamos. Para añadirle un toque irisado a la mezcla, le incorporo polvos a la mica Sahara en un color morado oscuro, un poquito de dorado y unas cuantas escamas Glitter Galaxy en color blanco. Mezclamos bien todos estos colores y pigmentos y vierto sobre el molde. Para explotar las posibles burbujas de aire que aún conserve la resina, debemos pasar una fuente de calor por encima, un soplete, un mechero o incluso una pistola de aire caliente. Para el siguiente molde utilizaré una parte de resina junto con Glitter Galaxy en color rojo. Vierto sobre el molde y a continuación una segunda mezcla de resina y color rojo neón. Una mezcla que nunca falla es el rojo con el blanco. Le voy a incluir una pequeña cantidad de resina teñida con pigmento en color blanco al alcohol. Iré vertiendo de manera aleatoria sobre el molde y ya que estamos también le incorporo unas pequeñas gotitas a la primera combinación sobre el negro. Mezclo con un palillo de madera removiendo un poco y haciendo pequeñas ondas o remolinos y así dejaré reposar. En
En el tercer motivo de este molde vamos a incorporar pequeñas piedrecitas en colores dorados metalizados que iremos espolvoreando sobre la parte inferior, esa que tiene los huecos más chiquititos, y en la parte superior voy a incorporar pequeñas siluetas en color negro con diferentes formas que iré apoyando simplemente y colocando en los diferentes huecos. Realizaré 3 colores diferentes. Para la primera mezcla usaré azul y verde en colores Sahara. La segunda, un tono cobrizo con los mismos pigmentos. Y para la tercera mezclaré un verde neón, fosforito muy fuerte, que apagaré un poco utilizando el verde Sahara, que tiene una tonalidad más oscura. Para el más sencillo de los moldes, que no tiene ningún tipo de dibujo, voy a utilizar flores secas. En este caso, una incursión totalmente casera. Unas flores de almendro y unas pequeñas violetas y flores silvestres que he secado en las últimas semanas en casa. Las iré incorporando sobre resina sin pigmentar que he vertido sobre el fondo. ¿Os está gustando la idea de hoy y todavía no estáis suscritos al canal? Es muy sencillo. Únicamente debéis pulsar el botoncito rojo que aparece bajo esta pantalla. Si activáis la campanita que aparece al lado, os llegará una notificación cada vez que suba una nueva idea. Y así no os perderéis nada. Si compartís esta idea con amigos y seguidores, si me regaláis vuestro dedito arriba, me ayudaréis un montón a seguir creciendo. A todos y cada uno de vosotros que habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Incorporo también unas pequeñas ramitas en color verde secas que tengo por aquí. Voy cubriendo con resina sin teñir y en el último momento incorporo en algunas zonas una pequeña cantidad de resina pigmentada con polvos Sahara en blanco y una gotita de rosa. Es un color semitransparente, translúcido. Y vamos a ver qué tal queda después. Ajustar las cantidades de resina que necesitamos para un proyecto es casi lo más complejo de trabajar con este material. Yo me he acostumbrado a tener a mano diferentes moldes, además de los del proyecto original, cerca para ir rellenando y no desperdiciar nada. Por ejemplo, unas pequeñas fornituras o bases para pendiente. Sobre un trocito de plastilina voy pinchando estas piezas para intentar dejarlas equilibradas o rectas y que me permitan trabajar sobre ellas. Y después vierto las mezclas de color que tengo por aquí, verde, azul o incluso un poquito de ese cobrizo. Y es el caso de este marcapáginas, que ya está curado porque lo realicé durante otro proyecto anterior que en algún momento verá la luz aquí en el canal. Tiene un color excesivo dorado que no termina de convencerme. Y además planté mi huella en una de sus caras. Lo vamos a solucionar durante el vídeo de hoy. Voy a decorar ambas caras con pegatinas de un blister que compré hace tiempo en una papelería. Son transparentes y tienen frases o palabras muy positivas en colores vivos y llamativos. Es muy fácil recortar y adaptar estas pegatinas
Retiramos el papel protector posterior y acoplamos a la superficie donde queramos incluirlas. Después cubriremos toda la superficie con resina, distribuyéndola y ayudándola a que llegue bien a los bordes, intentando no estropear la tensión artificial para que no se desborde por ningún lado. Y solo nos quedará esperar el tiempo de curación de la resina para realizar el mismo proceso sobre la otra cara, si como en mi caso vais a realizar la misma técnica en ambos lados. Han pasado aproximadamente 18 o 24 horas y vamos a desmoldar todas nuestras piezas. En los diferentes motivos y marcapáginas que he realizado en este tutorial no he llegado a rellenar ninguno de los moldes por completo, con la pretensión de darle una segunda capa o cara a cada uno de ellos. Si vosotros solo queréis que se vea bonito por una de ellas, simplemente debéis rellenar un poquito más todos los moldes para que el borde de la parte posterior quede más fino y bien rematado. Podemos utilizar todo lo que se nos ocurra y que sea resistente a la resina. Por ejemplo, cintas washi tapes, pequeñas pegatinas, por supuesto textos o etiquetas que creemos con plotters de corte. El marcapáginas que creábamos con las flores secas tiene un aspecto etéreo. Voy a añadirle un transfer seco o tatú de los que veíamos en el haul de Panalisa Craft, con una mariposa y una bonita frase. En uno de ellos me he aventurado a escribir una frase bonita y evocadora con un rotulador tinta acrílica en color blanco. Una nueva mezcla de resina transparente Art Pro, vertemos por encima, extendemos bien y dejamos curar, y pasamos ya a ver el resultado final de todas estas piezas. Os dejaré todos los enlaces a los diferentes materiales del vídeo de hoy abajo en la cajita de descripción del vídeo, junto con un código cupón descuento que nos ofrecen desde Resin Pro para que vuestras compras os resulten un poquito más económicas. Antes de aventurarme en esta idea, había realizado una muestra previamente, utilizando los tintes en polvo neón y el molde con huellas impresas y huesos. El sistema es exactamente el mismo que el utilizado con los pigmentos Sahara. La diferencia radica en que he utilizado diferentes mezclas de color, todos ellos oscuros, azul, verde o cobrizo. He dejado curar esa primera capa y le he vertido después una segunda, a la que he incorporado virutas de pan de oro en color oro rosa. Y para rematar, adornar o complementar nuestros marcapáginas podemos añadirles lo que queramos, tengamos o deseemos: pequeñas borlas compradas,
o realizadas por nosotros mismos con hilos de bordar o diferentes lanas y algodones. Añadir pequeñas cadenas tipo llavero, charms o conectores con formas curiosas, piedras, perlas, bolas, lo que tengamos o más nos guste. Incorporo a la colección de trabajos que hemos visto en el vídeo de hoy 2 más. Este realizado con restos de un proyecto de letras que veíamos hace unas semanas. En una de sus caras he incluido la frase "disfruta de los pequeños momentos", como son la lectura, por ejemplo, y unas pequeñas pegatinas de diente de león. En la siguiente, 2 incorporaciones nuevas o diferentes. En una de sus caras he pegado un trocito de cinta washi tape con diferentes frases y en un tono muy similar al del fondo, en rojo, y he cubierto con una capa de resina. En el reverso había pigmentado el molde, al igual que hicimos en la primera idea de este vídeo tutorial, pero utilizando sombras de ojos. Ahí os lo dejo como idea. No son tan oscuras ni cubrientes, pero no quedan mal. También le había incorporado pequeños brillantitos en su interior, aunque no se ven mucho. Todavía no tengo claro cuál será el mío y cuáles regalaré o venderé. Teniendo en cuenta los tiempos que corren de libros digitales e incluso audiolibros, esta idea empieza a ser solo interesante para románticos como yo, que seguimos teniendo nostalgia y predilección por los libros en papel. Nos veremos la semana que viene con alguna otra idea. ¡Chao!